Hola, bienvenido al Camino Millonario del Alma. Mi nombre es Valeria Montiel y vamos a continuar con este audiolibro, que es un sistema para la programación de la abundancia financiera y en todas las áreas de tu vida, para que tú la recibas y la experimentes de una manera ilimitada, para que la riqueza se vea reflejada en tu vida y puedas vivir, así como dice el nombre, de manera millonaria. Sí se puede. Solamente depende de ti. Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. De hecho, mínimo están sucediendo 4 a la vez. Va a ser el mundo mental, el mundo emocional, el mundo espiritual y el mundo físico. Estos 4 los vas a dividir en cuadrantes. La mayoría de la gente se da cuenta de que la esfera física, o eso es lo que piensan, que la esfera física o el ambiente físico es simplemente una impresión de las otras 3. Entonces, imaginemos que vemos una situación impresa a lo largo de nuestra vida, un patrón de comportamientos, ciertas acciones, ciertas situaciones que van sucediendo y que no sabemos por qué y para qué están sucediendo. No sabemos por qué nos metemos en este remolino de emociones, de sentimientos y por qué al querer manifestar algo distinto no podemos lograrlo. ¿Qué pasa? Probablemente digas, voy a accionar de manera distinta y por lo tanto la impresión del universo va a ser distinta. Sin embargo, te das cuenta que no es así. ¿Qué pasa? Cambio de elementos, cambio de gente, sin embargo los resultados siguen siendo los mismos. Recuerda, los cambios que vas a ver afuera es porque ya están resultando como cambios adentro de ti. Sí, es posible que estés viviendo con muchos miedos en este día número 4 del sistema, que te estés replanteando, que estés abriendo los ojos, despertando y dándote cuenta de que hay muchas cosas que no te están agradando de tu propia vida, creyendo que ya estabas bastante grande como para merecer y vivir de diferente manera. Puedes incluso empezar a culpar a los demás por haberte llevado a vivir en donde estás en este momento. Sin embargo, no culpes a nadie. Tú eres el único y la única responsable de vivir la vida o de sobrevivir en la vida que has estado llevando. Sin embargo, no hay culpa. Recuerda que la culpa tiene que ver con el ego. Y el ego únicamente te va a llevar a más escasez, a más culpa, a más justificaciones y pretextos para que tú puedas evolucionar y trascender. Y acuérdate incluso que lo único a lo que tú vienes a esta vida es a reencontrarte contigo mismo en esta potencia ilimitada, en esta riqueza, en esta abundancia. Esa sí es la realidad. El ego es pura fantasía, pura ilusión que siempre te está diciendo que no puedes y te justifica con actos que estás viendo afuera. Entonces, si tú intentas modificar todo lo de afuera, nunca va a haber resultados, porque no está habiendo una reprogramación, una programación distinta desde adentro. ¿Qué es desde adentro? No desde tu mente, sino desde tu alma. Vas a dejar de estar viviendo en el camino del ego, vas a dejar de estar siendo su esclavo para pasar por este puente de comprensión en el que actualmente estás y llegar a este camino del alma. A esta alma le vas a llamar a Dios, universo, cosmos, como tú deseas llamarle. La palabra es lo de menos. Lo más importante es que te des cuenta que todos estos cambios, todas estas sensaciones que ya estás viviendo en este día número 4, es porque ya estás generando cambios desde adentro y eso es magnífico. Felicítate, confírmate por eso. Hay una diferencia entre reconocimiento y confirmación. Reconocimiento es ponerle un juicio, un adjetivo a algo o a alguien. Me encanta cómo te ves con esa blusa, con esa playera. Tus ojos se ven más maravillosos. ¿Qué pasa con el reconocimiento? El reconocimiento viene del ego, aunque muchas personas te han dicho, reconoce a los demás, reconócete a ti mismo.
Por ahí no vayas, porque cuando hay un juicio o un adjetivo de valor, ya sea positivo o negativo, lo que hace es que la otra persona empiece a estar condicionada. Entonces, el día de mañana que esa persona no se ponga esa playera, pues va a creer que sus ojos no se ven de la misma manera y automáticamente se va a sentir menos. La diferencia con la palabra confirmación es darte cuenta, y cuando hables con las demás personas es hacerles ver que así como son por su simple existencia, son perfectos, que no es necesario que tengan que hacer y hacer y hacer y tener para que entonces haya un cambio. Cuando hay esta confirmación, se empieza a generar como una casa, se empiezan a generar realmente las bases, la estructura de una casa que no se va a estar cayendo a cada rato por la dependencia de las creencias de los demás. Bueno, en este cuadrante que te estoy mencionando, en estos mundos mental, emocional, espiritual, físico, existe un programa, una programación, como si fuéramos unas computadoras. El dinero es un resultado de ello. La riqueza es un resultado. La salud también lo es. La enfermedad también lo es. Tu peso es un resultado, porque vivimos en un mundo de causa y efecto. La falta de dinero nunca, escúchalo bien, nunca va a ser un problema. La falta de dinero es únicamente el síntoma. Es el efecto. Lo más importante es que sepamos cuál es la causa fundamental para que esto esté sucediendo en tu vida. Y toda la explicación no vamos a ponernos a analizar la vida de cada quien, porque acuérdate que ante mayor análisis sobre una situación, el ego se empieza a hacer más grande. Siempre nos vamos a ir a la raíz. Mi raíz tiene que ver con paz o tiene que ver con miedo. Nada más hay dos caminos, afortunadamente, recuérdalo siempre. Entonces todo se reduce a esto. El único modo, la única manera de que tú puedas cambiar tu mundo exterior es transformando primero tu mundo interior. ¿Qué es transformar tu mundo interior? No solo tiene que ver con esto que ya has escuchado, y esto absolutamente no tiene que ver con programación lingüística o neurolingüística, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con un camino del alma, y el alma lo único que hace es generar luz. Lo único que genera es que tú puedas sentir. Es este GPS o esta brújula que te va guiando por todos lados. Antes de que existan las creencias, mucho antes existe si le estás haciendo caso primero a la mente o si le haces caso al alma. Si tú primero piensas, luego sientes y con eso accionas, como tu pensamiento está basado en el miedo, entonces tus acciones van a ser egoicas, neuróticas. En cambio, si la fórmula la modificas y primero sientes una emoción o un sentimiento positivo que te resuene y que te eleve en espíritu, con eso el segundo punto va a hacer que la mente deje de estar reactiva y se vuelve creativa, y por lo tanto tus acciones empiezan a estar basadas en el ser, en el alma, en Dios o como le quieras llamar, no desde el ego. Tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior, acuérdate. Si las cosas no te están yendo bien en tu vida exterior es porque tampoco están yendo bien en tu mundo interior. Probablemente no le estés contando a todo el mundo qué te está sucediendo por dentro. Solamente tú sabes cuando te vas a la cama porque estás contigo mismo, aunque duermas con alguien, qué es lo que está pasando dentro de ti. Es así de simple. Va de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Lo que sí sucede es que lo que hay afuera está siendo un reflejo de lo que hay adentro. Ahora, uno de los poderosos secretos o puntos importantes para generar cambios son las declaraciones y las afirmaciones. Te voy a contar la diferencia. Hay muchos que vas a estar viendo y conociendo, por eso te pido que te dejes guiar, que vayas paso a paso, que tomes nota o que lo grabes o que lo escuches una y otra vez, lo que más resuena en ti, lo que haga que tú te dejes guiar. Mira,
Lo que oyes lo olvidas, lo que ves lo recuerdas y lo que experimentas no solamente lo entiendes a nivel mental, sino lo comprendes a nivel experiencia, a nivel cuerpo. Siempre toda acción hay que pasarla por el cuerpo, no por el cuerpo de alguien, sino por tu propio cuerpo, es decir, sentir. Sentir es la clave para que puedas conectar con tu alma, con tu abundancia. Sentir más, pensar menos. ¿Por qué pensar? No tiene nada malo pensar. El punto es que hoy tu caballo está desbocado y tus pensamientos están siendo egoicos. Y eso lo que genera es más ego. Entonces, en lo que vamos justamente amaestrando este caballito, este ego, y le vamos dando un equilibrio, todo siempre en disposición y en rendición con Dios, porque si nosotros nos creemos que vamos a controlar todo, eso nunca va a suceder. Acuérdate que tú no eres Dios, acuérdate que no tienes que estar luchando con esa energía. Hay que trabajar en equipo, hay que co-crear en equipo, y ese equipo es con Dios. Nuevamente te lo repito, no dependas de las demás personas, porque esas personas también traen una mente errónea, traen defectos de carácter, y seguramente si tú les pones expectativas vas a terminar tronado, desilusionado de la vida, cuando la vida no tiene nada que ver. Fueron tus expectativas las que generaron un ser idealizado que no tiene nada que ver con Dios. El único tema por el que nosotros los seres humanos sufrimos es porque tenemos esta idea egoica de la separación de Dios. Esto es, creemos muy en nuestro inconsciente colectivo, es decir, a nivel mundial, no importa en qué Dios creas o si no creas en algún Dios, todos pensamos que fuimos abandonados en este planeta, que no conocemos nuestra misión y que no sabemos a qué venimos. No nos damos cuenta y no hemos reencontrado esta parte de nosotros en la que nos estamos haciendo conscientes de que nunca nos fuimos de casa. Es como si, y este ejemplo lo pongo mucho, es como si estuvieras en la casa, ¿no? En la casa de tu Dios o de tu energía superior, de tu universo, y te hayas ido al jardín. Y cuando te fuiste al jardín te dio Alzheimer y te dio ceguera, instantánea, pero también momentánea. Muchas personas que se fueron al jardín también les sucedió lo mismo. Sin embargo, con la naturaleza y con otros elementos más y con gente que está enfocada o estamos enfocados a compartir esta información y estas prácticas para que ustedes conecten con su luz, que ustedes conecten con su verdadera identidad espiritual de espíritu, que es lo que realmente son, pues entonces empiezan a caerse estos velos de los que les he hablado. ¿Qué sucede con esto? Cuando estos velos, es decir, cuando dices, no, siento muchísimo miedo y entonces no me voy a atrever a esto, pues ¿qué va a pasar? Que estás vibrando en una energía baja y obviamente te vas a relacionar con gente que trae patrones de pensamientos similares a los que tú traes. Y entonces, pues lo único que hacen es amalgamarse, y como en ese sistema egoico les dijeron que había que nacer, crecer, reproducirse y morirse, pues entonces ustedes condicionadamente, programadamente empiezan a realizar tal cual lo que dijeron los demás. Si los demás lo hacen, yo también lo voy a realizar. Aguas. Los demás están dormidos. El hecho de que estés aquí es porque tu alma está pidiendo despertar. Entonces, no significa que te vas necesariamente a tener que despedir de toda esa gente. Sí significa que poco a poco vas a ser compasiva. Después hablaremos a detalle de este tema. Compasiva con los demás seres porque ellos aún no están despiertos. Entonces, date cuenta, en tu vida anterior lo que sucedía era que te agarrabas de todo y de todos por dependencia, porque no dependías justamente de una energía superior que podía ver todas las aristas de los puntos en los que tú estás viviendo de manera sabia. Solamente dependías de esa persona o de esas personitas que apenas estaban también entre tantas cosas tratando de entender cómo es la vida para ellos. Entonces, vamos a modificar esta mente errónea para irnos a la mente correcta que tiene que ver con nunca me he separado de esta energía superior. Siempre hay algo que me une con lo demás, que es este Espíritu Santo, y entonces mi programación va a empezar a ser modificada. Te voy a pedir que te pongas la mano en el corazón.
Y después vas a hacer una declaración verbal. Una declaración es algo que tú quieres que se manifieste. Probablemente en el presente no está pasando, por lo tanto declaras que quieres que suceda. A continuación vas a tocarte con tu dedo índice tu cabeza y vas a hacer otra declaración verbal. Estas declaraciones las vas a hacer en voz alta, a eso se le llama verbalizar. Si tú no lo haces en voz alta porque te da pena, te pido que te vayas a un espacio en donde tú puedas estar contigo, te sientas contenido, contenida y puedas hacer esta actividad. Preferiblemente que lo hagas enfrente de un espejo y ahorita te explicaré por qué. Entonces, a nivel celular, a nivel neurológico, a nivel biológico, cuando tú contactas directamente con tu cuerpo, le estás diciendo aquí estoy, sí existes, estás presente, estoy presente. No es necesario, ojo, que otra persona toque tu cabeza. No, tú ya cuentas con todas las herramientas. Acuérdate que este ejercicio es de ti, para empezar a generar declaraciones y después afirmaciones. Entonces, ahorita te voy a ir explicando cómo vamos a ir haciendo este ejercicio. ¿Qué es? Vámonos más a fondo. Una declaración. Es simplemente la sentencia o la certeza positiva que tú estás haciendo con énfasis sobre una misma situación. Puede ser estas de yo soy buena, yo soy bueno, yo soy abundante. ¿Ok? ¿Por qué esto es tan valioso? Porque todo está hecho de una sola cosa y es algo que te he explicado. Todo es energía. Eres más energía que cuerpo. Aunque en el sistema egoico, es decir, en el sistema en el que antes vivías, te decían que eras más cuerpo y que te tenías que fijar en las demás personas por su cuerpo y que importa si ganas más por tu cuerpo. Por tu cuerpo no solamente significa por estar delgado y buenote o buenota, no solo me refiero a eso. Cuerpo tiene que ver con títulos, con cosas tangibles, materiales, y que te dijeron que solamente existías y valías a partir de eso. Sin embargo, no es así. Realmente lo que sí es verdad es que eres energía y toda la energía viaja en diferentes frecuencias y en diferentes vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que tú realices con ese énfasis va a llevar su propia frecuencia vibratoria. Si tú lo haces entonces en voz alta, pues obviamente esa energía va a empezar a vibrar en todas las células de tu cuerpo y cuando tú te tocas el cuerpo con este dedo índice en tu cabeza, pues puedes empezar a sentir esa resonancia que es única para ti. Esa resonancia a la que hemos hablado de tu propia alma. Entonces, eso es una declaración. ¿Por qué primero no afirmas y después declaras? ¿Por qué? Porque la afirmación, cuando la gente la utiliza, primero la hace en un futuro. La afirmación requiere ser en presente y requiere resonar al 100% en ti. Si no resuena, entonces la mente lo que te va a decir es, no es cierto, eso no es verdad. Acuérdate que es como esa vocecita, el ego, la neurosis. La neurosis tiene que ver con las neuronas inflamadas. ¿Por qué se inflaman? Pues porque están estimuladas, porque están creyendo que los demás los están atacando y entonces tienen que estar alertas para que no les suceda nada. Entonces la neurosis o la gente neurótica histérica, que has escuchado muchas veces tal vez esta palabra, es estar reaccionando o sobrereaccionando ante determinada situación porque trae mucho miedo internamente. Entonces a nivel biológico y químico está habiendo una sobreestimulación de sus neurotransmisores, que son estos liquiditos que tenemos en nuestro cerebro para poder actuar, y entonces en cada momento estamos pensando que los demás nos van a estar haciendo daño. Hazle creer con todas estas, hazle saber más que creer, saber es de sabiduría, hazle saber a tu cuerpo que estás en un lugar tranquilo. Si no te funciona al estárselo comentando, entonces utiliza estas meditaciones que te he estado enviando, principalmente la de Ábrete Corazón, porque justamente tu corazón va a empezar a bajar y a manifestar menor estrés, menor ansiedad, y tus neuronas también se van a tranquilizar, va a haber menor neurosis, menor ego y vas a poder irte equilibrando poco a poco.
Entonces, la afirmación no funciona muchas veces cuando no te resuena al 100%. Por lo tanto, primero hay que declarar, hacer la declaración, después la afirmación. Una declaración no significa que estás diciendo que algo no sea cierto o que sí lo sea, sino estás manifestando que tu intención de hacer o de ser algo está en ese proceso. Entonces, primero declaro y después afirmo. Segundo, afirmo. Ok, para que tú puedas emprender todas estas acciones necesarias, es importante que enfoques si tu intención proviene del miedo o si proviene de ese amor o si proviene más bien de esa paz. Amor, ahorita no quisiera utilizar tanto esa palabra porque nos cuesta trabajo entender y comprender qué es el amor, porque eso tiene que ver con una aceptación incondicional de nosotros mismos, y como eso no sucede, pues nos cuesta trabajo obviamente aceptar a los demás y aceptar las circunstancias que están viviendo o que están pasando en nuestra vida. Te decía hace un rato que es importante que lo hagas enfrente del espejo, que primero declares y después afirmes enfrente del espejo. ¿Por qué? Porque muchas veces no observas quién eres, no conoces quién eres. No te vas a ver al espejo y te vas a juzgar. Acuérdate, todo juicio de valor positivo o negativo. Juicio de valor positivo sería: wow, me veo hermosa, qué increíble estoy adelgazando y me veo cada vez más increíble y estoy haciendo pesas y ahora me veo súper buenote. Y no, eso no tiene nada que ver, eso es un juicio de valor positivo. Pareciera positivo porque recibes ganancias, sin embargo es un juicio que tú te estás generando. Tú solito o tú solita te estás etiquetando. Y el día de mañana que no estés viviendo eso, pues entonces, como te comentaba hace un rato, te va a generar sufrimiento. Entonces, te vas a mirar al espejo, únicamente vas a observar, únicamente. O sea, te vas a reconocer, no de reconocimiento de palomitas, sino vas a reconocer quién eres. Ah, pues no sabía que así me veía. Ah, pues esta persona soy yo. Vas a empezar a conectar contigo mismo. Esta acción es uno de los puntos base que realizan las personas que viven en riqueza. Riqueza, te estoy hablando de millones. Saben, no se ven al espejo y dicen: ay, qué mal me veo, qué gordo estoy, y es que por qué hice esto, y es que qué ojeras, y es que no. Empiezan a amarse al reconocerse y al observarse. Entonces, puede ser que tu mente diga: ¿y yo para qué estoy haciéndole caso a esta persona que me está diciendo esto? O sea, yo. Sin embargo, sí te puedo decir que si tú empiezas a llevar a cabo esto, vas a empezar a experimentar muchos resultados en ti. No me creas, te lo vuelvo a decir. Sí, realízalo. Si tú lo realizas, si tú empiezas a mantener esa voluntad propia, por más miedo que empiece a haber, el miedo todos lo vivimos. Todos, hasta el más millonario y hasta el más pobre, todos. La única diferencia es si haces algo o eres algo diferente a ese miedo. Es como tu valor agregado. Deja de parecerte a las demás personas que están dormidas. Tu valor agregado de evolución y trascendencia es empezar a conectar contigo mismo. Entonces, por más escéptico que seas, por más absurdo que suene esto que yo te estoy comentando, realízalo, déjate guiar, porque vas a encontrar diferencias en tu vida cuando lo realices. Todos los días lo vas a estar llevando a cabo durante estos días restantes, para que empieces a ver las modificaciones y los resultados. Te voy a poner un ejemplo de declaración. Declaración 1. Como me veo internamente es como creo mi mundo exterior. Después te vas a tocar la cabeza con tu dedo índice y vas a decir: mi mente es millonaria. Entonces, cuando tú te tocas la cabeza es cuando te enfocas a realizar esta afirmación. Ahora, ¿cuál es tu patrón del dinero y cómo es que esto se ha formado? Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal que ya está grabado en nuestro subconsciente.
Y entonces este patrón es lo que va a determinar tu destino económico. Pero, ¿qué es ese patrón? Pues es como un plano o un diseño de una casa específica. O sea, es como ya la estructura que se determinó que así iba a ser para el resto de su vida. Es como una programación o un programa de computadora o un modo de ser en relación con el dinero. Para que tú empieces a generar cambios, tiene que haber una fórmula del proceso de manifestación. Entonces, ¿qué ha sucedido en ti? Y te lo vas a observar en una imagen. Primero, piensas. Esos pensamientos te han llevado a emociones o sentimientos. Sentimientos es el conjunto de emociones. Los sentimientos te han llevado a acciones, te han llevado a resultados. Solamente que date cuenta de algo. Si tu pensamiento ha estado condicionado y basado en el miedo, pues obviamente tu sentimiento va a ser de frustración, tus acciones van a estar relacionadas con eso y tus resultados no van a ser satisfactorios. O si lo son en una pequeña medida, pues vas a tener que luchar y esforzarte demasiado para poderlos lograr. Y eso desgasta y eso te genera enfermedades y eso hace que quieras tirar la toalla definitivamente. Entonces tus pensamientos, sentimientos y tus acciones están relacionadas automáticamente con la abundancia y con el dinero. Todo en la vida está relacionado con cómo estás pensando, si tú estás creyendo que eres abundante o si eres escaso. Si soy insuficiente o soy importante. O sea, todo en la vida es abundancia o escasez. Ser o ego. No hay más. De ahí se desprende pues toda su lista de cada uno de los mundos. Tú decides si quieres continuar viviendo en el mundo del ego, que ya conoces y que no te ha funcionado al 100%, o te empiezas a poner los pantalones y la faldita bien puesta y entonces empiezas a atreverte a vivir de esta manera diferente que te recuerdo, vas a experimentar beneficios inimaginables, beneficios que no toda la gente hoy conoce. Sin embargo, una de las razones por las que la gente no se atreve a vivir en abundancia es porque dice, bueno, pero si toda la gente que yo conozco, las cosas que vivo, están relacionadas con escasez, pues ¿qué va a pasar si yo atravieso ese puente? Pues ya las voy a dejar al lado, o sea, se van a quedar atrás. Yo voy a querer convencerlas y como esto no va a suceder, pues las voy a perder para toda mi vida. No. Las personas que son para toda tu vida ya están destinadas para ti. Aunque te quites o aunque te pongas, ya están para ti. 1. 2. Sé un faro de luz. Deja de quererlos jalar con una soga porque si ellos no están en la voluntad de hacer un cambio, no va a suceder nada. Primero tú empieza a ser una luz. Primero tú ábrete este camino y empieza a vivirte en abundancia. Sé un ejemplo de vida. No seas más oveja que los demás. Empieza a ser ese león, si pudiéramos o si pusiéramos algún animal, empieza a ser ese león y no esa oveja, para entonces sentirte que estás perteneciendo. Acuérdate que hay una diferencia entre pertenecer y encajar. Encajar es meterte en una caja y así es como está la mayoría de la gente en la humanidad, encajando. Tengo que hacer cierta cosa para que las demás personas no se enojen. Tengo que proveer de cierta manera porque si no me van a decir tal cosa. Y como que me quiero evitar conflictos, pues entonces hago lo que los demás quieren. ¡Wow! ¿Qué conflicto te evitaste al dejarte de lado? Felicidades, vas muy bien. No, por ahí no va. Lo más importante es que tú empieces a estar conectado contigo y que seas ese faro de luz. Vas a pertenecer con la gente que empiece a mantener esta misma frecuencia que tú. ¿Qué es esto llamado como tribu? Que mucha gente le llama de esta manera. Pertenecer significa fluir y encajar significa forzar, y todo lo que se forza, la misma física lo dice, se rompe. Por eso es que la gente a los 50, 60 años se están rompiendo, no porque el cuerpo tenga que ver con eso y con las células. Quienes son doctores y están aquí saben perfectamente, o biólogos, o químicos, o neurocientíficos, saben perfectamente, y si no lo son, les doy el dato. Cada 6 años nuestras células se empiezan a regenerar, es decir, cada 6 años somos nuevos. Eso significa que a los 50, 60 años no tendríamos por qué estar enfermos y muriéndonos o teniendo que comprar un seguro de vida o seguro de todo, porque nuestros pensamientos
Como hoy están tóxicos, obviamente, y estamos siendo esclavos de ese ego, pues entonces, pues nuestra vida está generando ese tipo de resultados que no están siendo los que nuestra alma está anhelando. Nuestra alma es como esa vocecita que a cada rato está brinque y brinque para que nosotros le hagamos caso, y nosotros ni siquiera la pelamos, no le hacemos caso. Lo más importante es que empecemos a conectar. Entonces, ¿cómo se formó tu patrón del dinero? Pues por una información o una programación que tú recibiste en el pasado, especialmente cuando eras niño o niña, cuando eras todavía muy pequeño. Ahora, ¿quiénes fueron esas principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Pues seguramente los papás, los hermanos, los abuelos, los amigos, la gente que conociste en la escuela, los maestros, figuras que tú consideraste como de autoridad porque según tú las admirabas, los líderes religiosos, los medios sociales. Por eso siempre les digo a la gente, aguas con todo lo que entre a través de sus hoyitos, cuales quieran que ustedes piensen. Estos hoyos o estos orificios, que pueden ser estos cuencos de la cabeza, de nuestra mente, de todo, pues lo único que entra es energía. Si yo empiezo a ver noticias, si yo traigo miedo y empiezo a ver noticias, pues ¿qué me va a pasar? Pues se va a acrecentar mi miedo. Si esas noticias no son positivas, pues no se trata de estar viendo para ver qué sucede en la vida. La vida yo la construyo y la co-creo. Si yo quiero crear más miedo para entonces tener temas de cultura, en realidad no son temas de cultura, son de más miedo y más neurosis colectiva o más ego colectivo que estamos regenerando o generando en todos. Entonces, te estoy hablando de cultura. Hay ciertas culturas en las que es más predominante la escasez. Si en México o en países latinoamericanos hay escasez de dinero o hay pobreza, es porque los pensamientos tienen que ver con una programación mental de energía baja. Entonces, ciertas culturas tienen un cierto modo de pensar y de tratar con el dinero. Tú decides si quieres continuar así. ¿Por qué? Porque no naciste así, te fuiste convirtiendo en este ser condicionado a través de esas, entre comillas, enseñanzas, que a su vez se fueron transformando en reacciones automáticas. Reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida, a no ser, por supuesto, que tú empieces a interceder, como ahorita ya lo estás realizando, empiezas a revisar tus archivos mentales, como en esta computadora que te he mencionado. Todo aquello que sea referente al dinero puede irse modificando. Entonces, ¿por qué hay personas que piensan de manera distinta a ti? Pues tiene que ver con su historial. No te pongas a analizar a detalle si ellos tuvieron la culpa o no. Seguramente los pensamientos que tú traes, pues tus papás también los trajeron y sufrieron por ello. Si tú estás sufriendo, pues ellos también sufrieron por eso. Si no estás sufriendo, pues entonces acércate a las personas que ya están viviendo con patrones distintos de pensamiento que los están llevando a la riqueza. Entonces, tus pensamientos proceden de esos archivos de información que tú tienes en esos armarios de la mente. Y todo eso procede de una programación pasada. Eso se le llama mente condicionada. Para reflejar esto, entonces, vamos a cambiar la fórmula. Te decía antes que tenías tu pensamiento que te llevaba a sentimientos, después a acciones y después a resultados. Pues ahora vamos a cambiar la fórmula. No te preocupes. En tu grupo, en tu localidad, la persona que te esté dando este curso, este sistema que esté avalado por mí, Valeria Montiel, entonces pues te estará dando el manual con esta información y va a estar dándote también estas imágenes para que tú lo puedas observar, para que tú puedas mantener todo este material de manera visual y que cada rato te estés dando cuenta en qué patrones nuevamente estás cayendo. Entonces vamos a cambiar la fórmula. Tu programación va a ser la inicial y esta vez ya no va a ser desde el ego, sino desde el alma. Después viene tu sentimiento. Que tu sentimiento sea no tristeza, no enojo, para que tus resultados no estén reflejando eso, sino de alta vibración, de elevación de tu espíritu, de tu alma, algo que te esté resonando en gozo. Acuérdate, no vienes a la vida a vivir lo que te gusta, sino lo que te encanta.
Por lo tanto, va a surgir un nuevo pensamiento basado en el ser, no en el ego, ya sea ser, alma, Dios, como tú le quieras llamar. Eso te va a llevar a una acción y eso te va a llevar a resultados. Lo vas a ver en esta fórmula. ¿Cómo es que estamos condicionados? Lo estamos de tres maneras: de manera verbal, con modelos de referencia y con incidentes concretos. Nuestra programación verbal puede ser qué te decían cuando eras pequeño sobre la abundancia y sobre el dinero, sobre la riqueza. Modelos de referencia es qué veías cuando eras pequeño, por ejemplo, que la gente sufría o que pasaba inadvertido para los demás, es decir, que era muy elitista y lastimaba a otras personas, etc. Incidentes concretos, o sea, sobre una situación concreta. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Bueno, te vas no a analizarlo, sino te vas a estas situaciones para que empieces a reconocer que esos patrones han estado muy encajados o muy encallados dentro de ti. Tú puedes reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Nos vemos la siguiente conferencia para continuar con más herramientas, más prácticas y para generar estas transformaciones en tu vida. Muchas gracias, que te vaya maravillosamente porque eso es lo único que mereces. Que tu vida sea maravillosa y limitada y que puedas abrir los ojos, despertar tu alma para conectar con lo más maravilloso que eres tú. Gracias. Hola. Bienvenido al